Damos las gracias al comité organizador del Simposio Universitario de Investigación en Química 2021, SUCI, por permitirnos presentar la ponencia titulada Mecanismos de absorción, remoción de cromo hexavalente con subproductos del curtido, a cargo de los profesores Javier Andrés Esteban Muñoz y Dora Luz Gómez Aguilar, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Es importante resaltar que el agua es el epicentro del desarrollo sostenible. Como lo podemos observar en la parte inferior aquí de la diapositiva, este diagrama es tomado de Damia y López, panel científico técnico de seguimiento de la política de aguas, donde específicamente nos resalta que dependiendo de este tipo de actividades, por ejemplo, cuando se ha utilizado en función a nivel de los hogares, a nivel de las industrias, a nivel de la ganadería, a nivel de la agricultura, cuando dependiendo de estas actividades, no todos los contaminantes que están presentes en estas actividades son removidos por parte a nivel de las empresas depuradoras de aguas residuales o las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues todos estos contaminantes van a quedar o van a ser descargados en ríos y por infiltración directa pueden pasar a las aguas subterráneas. Por esta razón, Goretti y Miranda ha establecido que la contaminación del agua empeorada desde la década de 1990 en la mayoría de los ríos de África, Asia y América Latina, y que los diferentes tipos de contaminantes son de tipo orgánico, inorgánico y microbiológico. En este sentido, vamos a resaltar en la presente ponencia contaminantes de tipo inorgánico, específicamente los metales pesados. Para ello, FUIGUAN 2012 los considera como contaminantes ambientalmente prioritarios debido a que no se degradan fácilmente y tienden a depositarse en los organismos vivos generando problemas de bioacumulación y biomagnificación, traslocándose a los seres humanos y dependiendo del tipo de metal, algunos son cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos, y por esta razón la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia los ha utilizado para medir la sostenibilidad de los países como un indicador de desempeño ambiental y que la mayoría de estos metales proviene de vertimientos de diferentes tipos de industria como la minería, la electrónica, la metalmecánica, pinturas, galvanoplastia y curtiembres. Para la presente ponencia vamos a resaltar específicamente todo lo que tiene que ver con las sales, específicamente de cromo, en el cual vamos a observar que el cromo es un metal pesado que se ubica en el grupo 6B de la tabla periódica y que dentro de los estados de oxidación que tenemos del cromo encontramos el cromo 0, el cromo trivalente y el cromo hexavalente. De los tres estados de oxidación, el más tóxico es el hexavalente, es considerado por la EPA y por la IEA como sustancias cancerígenas, o sea, todas las sales provenientes de cromo hexavalente son cancerígenas y generalmente tiende a producir cáncer de pulmón y daños hepáticos y renales. Dentro de los métodos de remoción de cromo hexavalente encontramos algunos de ellos como son los convencionales, donde se utiliza la precipitación química. Aquí es importante resaltar que el cromo hexavalente no precipita directamente con pHs alcalinos, sino es necesario utilizar agentes reductores para llevarlo a un estado de oxidación de cromo trivalente y posteriormente ahí sí llevarlo a pHs alcalinos para obtener el hidróxido de cromo trivalente. Otros métodos que se resaltan acá en la diapositiva, solamente resaltamos algunos métodos avanzados, como son los métodos de filtración por membrana, en la cual se utilizan métodos como microfiltración, nanofiltración, ultrafiltración y ósmosis inversa, y dentro de los no convencionales vamos a resaltar para la presente investigación el fenómeno de absorción, donde se utiliza una biomasa, el cual interactúa a nivel de la superficie con los iones metálicos, específicamente aquí cromo hexavalente, para que se produzca el fenómeno de absorción y quede allí directamente retenido este metal. La biomasa que en este momento se va a ser utilizada en la presente ponencia es aquella que en este caso va a ser las virutas provenientes del wet blue que se obtiene a partir de la etapa del curtido. En esta imagen podemos visualizar las 4 etapas de transformación de pieles en animales tomado de adaptado de China 2020, en el cual nos resaltan las 4 etapas que es ribera, curtido, poscurtido y acabado. En la ribera lo que se hace específicamente es se retira la carne, la piel y el pelo y se deja completamente libre la piel para poder pasar a la etapa del curtido donde se fija el color, y en ese proceso es donde en la parte inferior podemos observar que se obtiene el wet blue,
que es este color azul de la piel, y se hace un proceso posteriormente de rebajado de la piel, y de ahí se obtienen pues las virutas, que son las que en este momento vamos a resaltar como bioabsorbentes para poder hacer la obtención y la remoción del cromo hexavalente. Luego las otras etapas que se resaltan son poscurtido y acabado, en las cuales se les da, como su nombre lo dice, el acabado final para poder ser distribuido a las diferentes industrias. Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Para continuar con esta ponencia, en este apartado tratamos algunos aspectos relacionados con los mecanismos de bio, ad o sorción, como lo han denominado algunos autores. Para ello, Alderic y colaboradores 2021 han denominado estos mecanismos como fenómenos de superficie, asociados a la acumulación de especies moleculares donde intervienen fuerzas residuales, en este caso entre sorbente y sorbato. Por otro lado, Rudy y Kanamarlapudi 2021 expone que es un proceso complejo, es decir, envuelve la unión de uniones del sorbato sobre el sorbente, y estas uniones son de tipo físico y o químico, donde generalmente sobre las primeras intervienen interacciones electrostáticas o de Van der Waals, o las químicas, donde intervienen, por ejemplo, complejación, precipitación, coordinación o intercambio iónico. Por otro lado, que si Lille y Hussein 2018 expone que es un proceso sobre la superficie del donde interviene el sorbato y el sorbente dependiendo de su estado de agregación gaseoso o líquido, y generalmente está presente la fisisorción o la quimisorción, con algunos de estos aspectos en términos de su reversibilidad y de su formación de capas. De igual forma, aquí se expone algunos aspectos o factores clave para controlarlos y caracterizarlos, de acuerdo a Canamarla Pudi 2021, quien expone, de acuerdo a las características químicas que se deben tener presentes, la estereoquímica y coordinación de los iones metálicos, y así como el radio iónico, el peso molecular y el estado de oxidación, algunas propiedades del sorbente en términos de su estructura, composición, naturaleza y sitios activos, algunas variables en términos del pH, la temperatura y la disponibilidad de sitios activos. De igual forma, este autor expone que los grupos funcionales que pueden estar interviniendo allí, tales como los grupos carboxilo, carboxilato, amino, hidroxilo, sulfidrilo, amida o tioéteres, pueden estar involucrados en este gran proceso complejo, de acuerdo a que pueden intervenir sobre la absorción de la superficie, la difusión, el transporte, la complejación y la quelación, en el intercambio iónico, la precipitación, y de acuerdo a Islam Metal 2020 se presentan algunas técnicas espectroscópicas para caracterizarlos de acuerdo a FTIR o algunas caracterizaciones por rayos X. De acuerdo a lo anterior, las preguntas orientadoras y los objetivos de la presente investigación se formularon en términos de cuál es la tendencia investigativa en términos de los mecanismos de absorción relacionados con los subproductos del curtido y las variables óptimas asociadas a estos, como se pueden ilustrar en esta diapositiva. De acuerdo a la metodología, fue de corte cualitativo, cuyo alcance fue exploratorio en el periodo de tiempo de 2000 a 2020, realizando una búsqueda a nivel de divulgaciones a nivel local, nacional e internacional. De acuerdo a estos tesauros que se pueden observar aquí, se realizaron unas matrices de análisis de acuerdo a los aspectos que se pueden observar aquí en esta diapositiva. De acuerdo al estado del arte en términos de los mecanismos de absorción, se recopilaron los metadatos de Scopus, y como bien se puede observar en la figura 3, predominan las publicaciones en torno a la absorción, los artículos, de acuerdo a la remoción de contaminantes en aguas, y en poca medida los asociados a los mecanismos de bioabsorción, como bien se puede observar en la parte inferior de la figura. Aún siendo más específicos en mecanismos de absorción con subproductos de las curtiembres en este periodo de tiempo, como se observa en las figuras 4, se puede observar una menor tendencia en términos de su investigación desde los metadatos de Scopus. Se han realizado algunas publicaciones en torno a la absorción con este tipo de subproductos y algunas caracterizaciones por parte de países como España, Morocco, Brasil o Egipto.
De acuerdo a los resultados de esta gran revisión, se encontraron tres divulgaciones en el periodo de 2008, 2010, 2017 en estas revistas realizados en estos países bajo estos autores, y los residuos que predominan allí son las virutas del wet blue. De acuerdo a estas divulgaciones, el cromo hexavalente, de acuerdo a estas variables, se realizó en aguas sintéticas en estos volúmenes cuyas dosis oscilaron en este intervalo de acuerdo a estas concentraciones de estos contaminantes a pHs ácidos con este tiempo de absorción a temperatura ambiente. Se emplearon algunos ácidos inorgánicos para la modificación de este tipo de residuos, el modelo isoterma y la capacidad de absorción. De acuerdo a lo que han especificado los autores en términos de los mecanismos de absorción de cromo con este tipo de subproductos, Oliveira 2008 realizó una caracterización por FTIR de las virutas, donde expone que las bandas de absorción están relacionadas con los grupos carbonilo y amino en estas bandas de absorción en estas regiones del espectro, y se propuso eh, en este artículo un complejo de cromo colágeno que puede estar presente allí en la estructura de este tipo de subproductos del curtido. De igual forma, expone que se intervino un complejo con los iones hidroxilo y algunas interacciones electrostáticas de acuerdo al aumento de los grupos catiónicos asociados a los grupos amino de la proteína. Dado que se trabajan en el artículo pH ácidos, expone que la especie predominante de cromo es el ácido, eh, el cromato ácido, y de igual forma Cantarli y Yannick 2010 realizaron una titulación Boehm para dilucidar un poco acerca de la cantidad de sitios activos ácidos o básicos donde los ácidos predominan sobre los básicos, lo cual entra en concordancia con lo expuesto por Oliveira al hacer énfasis en el aumento de los grupos catiónicos. Finalmente, Mendley 2017 expone en complemento los grupos orgánicos que pueden estar allí interviniendo, carbonilo, amida y amino, y que la superficie del biosorbente puede estar altamente protonada, y dado que están especies aniónicas, pueden estar allí interaccionando con este tipo de grupos funcionales. De acuerdo a las conclusiones de esta revisión bibliográfica, se puede establecer que de la revisión del intervalo inicialmente planteado se hallaron publicaciones en el 2008 y 2017 en revistas internacionales. Llamó la atención muy pocas investigaciones en términos de los mecanismos de absorción, como bien se pudo observar, de acuerdo a los subproductos del curtido, que puede convertirse en un nuevo foco de investigación. De acuerdo a los vacíos investigativos alrededor de los mecanismos de absorción, se dan en términos de las caracterizaciones por técnicas analíticas instrumentales, similarmente la selectividad, desorción, ciclos de reutilización, y similarmente las aplicaciones en aguas reales en matrices industriales, dado que se han hecho en aguas sintéticas. Algunas de las referencias utilizadas aquí. Muchas gracias por su atención. Aquí están nuestros correos por si desean contactarnos.